Thank you. Om Shanti. Om Shanti. You've probably all heard this word Om Shanti before, which means I am a being at peace. Quizás habéis oído esta palabra Om Shanti, que quiere decir yo soy un ser de paz. And so that is the baseline for a human being. You are at one with yourself in a state of peace. From there you come into action through the body, and then there are periods in between where you don't do anything in particular, and you might as well establish yourself in peace until the next thing comes along to do. Eso es como un estado básico, ¿no? El estado de estar en paz, ¿no? Y bueno, luego pues quizás tenemos que entrar en acción, en actividad, pero siempre como hay ese estado básico, ¿no? De ese estado de paz al que siempre pues tenemos que retornar. So this evening we're looking at the question of uncertainty. Así pues esta tarde vamos a hablar sobre el tema de la incertidumbre. And is life more uncertain than it was earlier? What do you think? ¿Es la vida más incierta quizás de lo que era tiempo atrás? Is it a feeling or is it a fact? ¿Es un sentimiento o es una realidad, es un hecho? Because actually it's always been uncertain, but it hasn't always felt uncertain. La realidad es que siempre ha sido incierto, ¿no? Pero no siempre lo hemos quizás sentido como esa incertidumbre, no la hemos experimentado tanto. There is a connection between this idea of predictability to keep you away from the feeling of uncertainty. Hay una conexión, ¿no? Con este sentimiento de que las cosas sean predecibles con la idea de la incertidumbre. So a lot of people like things to be predictable. Mucha gente le gusta que las cosas sean predecibles. So for example, in the United States, when Donald Trump became the president, Mr. Putin was not very happy about it because he's so unpredictable. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos el presidente Trump, ¿no? Fue elegido presidente, a mucha gente no le gustó porque parece como una persona bastante impredecible. But they seem to be quite okay with each other now. Pero parece que, bueno, de alguna manera están bastante bien ahora unos con otros, de alguna manera, lo han aceptado. So there may be people in your life who are a bit unpredictable. Quizás hay gente en vuestra vida que son bastante impredecibles. So do you prefer predictable people or unpredictable people? ¿Preferís gente predecible o impredecible? What do you think? We can have a vote. Predictable? ¿Predecibles? ¿Gente que sean predecibles? Okay. We have a few. Unpredictable. Are all the rest of you like unpredictable, right? ¿Alguien que prefiera a alguien que sea impredecible? Okay, the rest of you are in the uncertain state. ¿Sorry? Uncertain Es incierto, ¿no? or undecided. Es indeciso. That means undecided and unpredictable are pretty much, they go together. Indeciso e impredecible de alguna manera van unidos, están conectados. Anyway, when things are unpredictable and uncertain, you don't know how to position yourself in the face of what may or may not next happen. Cuando algo es imprevisible e indeciso, uno quizás no sabe cómo posicionarse ante ello y qué es lo siguiente que va a suceder. But if everything is predictable, then it's boring. Pero si todo es predecible, quizás también puede ser aburrido. So then you have to choose between boring and dangerous. Así pues uno tiene que elegir entre algo aburrido y algo peligroso. What do you think? ¿Qué pensáis? You could be doing something perfectly normal and all of a sudden something totally abnormal happens and it completely upsets your day. Puede ser que hagas algo normal y bueno, surja algo así como imprevisto y que te perturbe y te estropee todo el día.
Because you see in the media a lot of sort of disturbing events that happen, which are quite upsetting. Por ejemplo, en los medios de comunicación hay muchos eventos que son como muy perturbadores, ¿no? Trastornan bastante. And then people become afraid in case something like that might happen. Entonces la gente empieza a tener miedo, ¿no? De que cosas así puedan suceder. But, you know, the amount of uncertainty now and the amount of uncertainty before may prove to be about the same. Pero la cantidad de incertidumbre que hay ahora comparada con lo que había anteriormente quizás puede ser similar en cierta manera. What we can say is disturbing things that are sudden happen more frequently now than before. Lo que podemos decir es que cosas así perturbadoras que suceden de repente, quizás ahora suceden más de lo que había anteriormente. But in terms of certainty, it's about the same. Pero en términos de certidumbre podríamos decir que es igual. So then we have to think about, instead of whether it's uncertain or not, how frequently we may have to deal with unexpected disturbances. Pues ya sea incierto o no sea, quizás también lo que tenemos que comprobar es cómo podemos manejar. How frequently we have to deal with sudden disturbances. ¿Con qué frecuencia tenemos que manejar perturbaciones constantes? Because the amount of uncertainty is about the same as far as I can tell. La cantidad de incertidumbre yo creo que es la misma hoy en día. But the frequency of disturbing things is more. Pero la frecuencia en la que suceden cosas perturbadoras es mayor. What do you think? ¿Qué pensáis? Since the pandemic, maybe there are more, no? Yeah, maybe since Sí. the pandemic, Quizás. things are more uncertain. Quizás es más incierto ahora las cosas desde la pandemia. Did you enjoy the pandemic or was it unpleasant? ¿Disfrutaste de la pandemia o fue algo desagradable? Enjoy? ¿Que alguien lo disfrutó? That's quite good. Ay. Not very nice. ¿Que no fuera muy agradable la pandemia? ¿Fue un poco desagradable? Yeah, say, not nice. Not nice, yeah. So, ¿Qué? Una cosa es, claro, quieras o no, fue un momento, una etapa que no estábamos nosotros preparados para esto, entonces, quieras o no, pues afectó. Pero en cuanto a la otra parte, digamos, de tranquilidad, de la ecología, todo estaba mucho mejor que antes. Es que una cosa con la otra, pues, es diferente la pregunta. Para mí tenía su parte buena y su parte, pues mira, es muy preocupante. For her, it was both sides, no? For one way, it was something quite disturbing, but for the other side, we could say the positive side, also was a time of very quietness, very peaceful. So there are two sides of this event of the pandemic. exactly. Now, if we have another pandemic, will you deal with it differently? Si tuviéramos ahora otra pandemia, manejaría esto de forma diferente, Because you're experienced. porque ya tenéis experiencia, ¿verdad? So if we have more and more uncertainty, more and more disturbances, you get more and more experienced and more you don't mind about it. Si tenemos más y más incertidumbre y más perturbaciones, quizás también vamos adquiriendo más experiencia y nos preocupamos menos. So then you can be quite calm in uncertainty and disturbances. Entonces uno puede permanecer quizás más calmado ante la incertidumbre y las perturbaciones. So experience is a very helpful ingredient in this question of being calm in the midst of uncertainty. Así pues, la experiencia es también un factor muy importante en este aspecto de mantenerse calmado ante factores de incertidumbre. And so when things come along to create disturbances more and more frequently, and maybe they come more close to you,
If it's somebody else's disturbance, you get disturbed for a couple of minutes, and then if it's close to you, it takes longer to deal with it. But the amount of it, the frequency of it, the variation of it makes you more and more experienced. Sorry. Sorry. Okay, let me try again. Sorry. The variety of disturbances and their frequency is increasing. La variedad y la frecuencia de las perturbaciones está incrementando. And every time you experience one of these things, you become more experienced. Cada vez que uno experimenta alguna de estas cosas, uno se vuelve más experimentado. And the more experienced you are, the less surprised you are by the thing. Y cuando más experimentado, más experiencia tienes, menos te ves sorprendido por lo que sucede. So then you become more calm about it more easily. Y entonces te haces más calmado acerca de ello más fácilmente. But there's another problem in this equation. En esta ecuación surge otro problema. And this is the word normalized. Y esa es la palabra normalizado, ¿no? Cuando algo está normalizado. So previously, something slightly disturbing would be known by everybody. Antes, algo que era perturbador, pues podía ser conocido por todo el mundo. But now we have more disturbing things, so the media will only tell you the very disturbing things, and the rest of them are okay. Ahora hay más cosas perturbadoras, pero los medios de comunicación tienen que elegir algunas, entonces solo dirán las que a ellos les parezca y de las demás no dirán nada de las otras que sucedan. You know, so like the first time somebody drives a car or a truck into a crowd of people, that's a big deal. Por ejemplo, si alguien en algún momento pues estrella un coche en una multitud de personas, eso es un tema muy serio. But the 15th time it's like, yeah, okay. Pero a la 15ª vez que sucede, quizás pues ya no se le da tanta importancia. Actually, it's not okay, but it becomes a normalized. No es que esté bien, ¿no? Pero que se va normalizando, ¿no? Se normaliza. It's like the human being has some sort of mechanism inside, a psychological mechanism inside for normalizing disturbing things that happen progressively frequently. Un ser humano tiene como un factor, un sistema psicológico que hace que vaya normalizando las cosas que van sucediendo a nivel perturbador y va surgiendo pues como que lo va normalizando, ¿no? Se va acostumbrando y lo normaliza. It doesn't create any adrenaline, it doesn't create lots of conversations. You manage it easily and carry on with life. Llega un momento en que ya no crea ni mucha adrenalina, ni muchas conversaciones, uno lo va llevando, lo va manejando, ¿no? Se normaliza. So there's a difference being normalized about disturbing things and being calm about disturbing Pero hay una things. diferencia entre normalizar, ¿no? Las cosas que surgen imprevistas o perturbadoras y el permanecer calmado. Son cosas diferentes. So when disturbing things are normalized, you don't care. Cuando cosas perturbadoras se normalizan es que llega un punto en que ya no te importan. You become desensitized. Es como si uno se vuelve insensible a ello. But that's not the same as being calm in uncertainty and disturbances. Pero eso no es lo mismo que permanecer calmado ante la incertidumbre y las perturbaciones. And the thing about these uncertainties is they come closer and closer to your personal life and your direct experience. El tema acerca de estas perturbaciones es que a veces se van acercando más y más a tu vida y crean una serie de experiencias. So when it's very close, these things happen to people you know or people who are very close to you, it disrupts your family and so on, then you won't be calm very easily. Si esas cosas se van sucediendo, se van acercando a tu vida, le pasa a gente, esas cosas perturbadoras le pasa a gente de tu entorno, de tu familia, entonces no te va a ser fácil calmarte fácilmente si te afecta en el entorno más cercano.
And if somebody is calm, then you would think they're insensitive or they don't care. Y a veces pensaréis que quizás si alguien permanece calmado, quizás es que es insensible o que no le importa. So if you are what is known as a first responder, you have to be calm. Pero si eres el que tiene que responder primero, digamos, tienes que siempre permanecer calmado. So I give you some stories from my experience of this type of thing. Os voy a dar algún ejemplo de mi propia experiencia, de este tipo de cosas. I have a lot of connection with the Philippines, so I go there fairly often. Tengo mucha conexión con las Filipinas y voy allí a menudo. And once there was a very huge hurricane there. Una vez sucedió allí un huracán muy grande, muy potente. But they call it typhoon over there, Allí le llaman tifón, and the highest category. de la categoría más alta. And so they asked me to come to the place where there was maximum damage. Y me pidieron a mí que fuera al lugar donde había habido más daños. And I came there maybe a week or two after the event. Y fui allí, a ese lugar, una semana o dos después de que había sucedido el evento, el huracán, ¿no? Tifón. So this was where they had the maximum damage, maximum death, all these things. It was a small island there. Era una pequeña isla donde había habido máxima destrucción, muchos daños. So there was not a single building standing. No había un solo edificio que hubiera quedado en pie. And they had what they call as a storm surge. That means the sea level not only was full of very big waves, but the whole sea level rose a lot. Había el nivel del mar, like a tsunami. Yes, but they call it a surge, not a tsunami. A tsunami is a wave, and a surge is it just goes up. Bueno, pues ese tipo de fenómeno que es como que hizo subir mucho el nivel del mar, ¿no? El nivel del mar había incrementado mucho. No era exactamente un tsunami, se llama otro nombre, surge, que no sé cómo se traduce. And so they were told there will be a sea surge, but they didn't know what a sea surge was. Dijeron que habría un sea surge, pero no sabían exactamente qué era eso. And so they were told to take shelter in like a sports building, which was very strong, but it was not very high up off the ground. Y les dijeron que tomaran refugio en un centro de deportes que, bueno, era un edificio que tenía una fundación fuerte, pero que no estaba en un nivel muy alto, estaba en un nivel bajo. So they all drowned. Y pues todos se ahogaron. I see. And then some people they told afterwards that it was like being in a washing machine, except instead of clothes it was people all banging against each other, most of whom were dead. Algunas personas dijeron que era como haber estado en una especie de lavadora, ¿no? En ese edificio, ¿no? Que el agua entró y como que había olas y como que les golpeaba de un lado a otro y la mayoría murieron. And many people were impaled on the tops of the coconut trees. Y mucha gente quedaron como especie de, no sé si clavados o cogidos en las palmeras, ¿no? De los cocos, Yeah, they're pretty tall. que son muy altas, ¿no? Las palmeras estas. So the sea came up this much and Y el mar se elevó hasta esa altura y empezó a hacer como unas olas, ¿no? A esa altura. Y la gente pues se la llevaba, ¿no? so this is a very, very big disaster. Y eso es como fue un desastre como muy grande, ¿eh? And there's a lot of people there. Y había mucha gente allí viviendo. And so a lot of people died, a lot of people survived, but everybody lost everything. Mucha gente vivió, muchos murieron, pero todos lo perdieron todo. So the first people who come to take care is called the first responders.
y las primeras personas que fueron a auxiliar se les llama los que responden primero, ¿no? Los que están para responder primero. Right, the fire department, the doctors, the nurses, all these people have to come and, you know. Los primeros que llegan, ¿no? Pues médicos, bomberos, diferentes personas que tienen que estar ahí en el primer momento. It was very difficult, but the airport was destroyed, the airplanes were destroyed, the port was destroyed, the boats were destroyed, nothing was there. Pero era muy difícil acceder a la zona porque se destruyó el aeropuerto, se destruyó los puertos y era como muy difícil poder acceder. And so I had to meet with the first responders. Y me tuve que encontrar con estas personas que eran las que daban esa primera respuesta And the survivors, y los supervivientes. you see. And I'm telling you this because every so often something can happen to anybody, anywhere. Os explico esto porque cualquier cosa le puede suceder a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. And it was, I think, probably more hard for the first responders than anybody else. Y pienso que a veces es más duro para los que tienen que dar esa primera respuesta que para nadie más. Because they have to go in and find the bodies and the injured people and try to find a way through all the... Porque tienen que crear como un camino, tienen que Debris. crear un paso, tienen que atender a los primeros muertos, a los primeros heridos, ¿no? Son los que llegan primero. And so their experience is different from the people who are the survivors. Y su experiencia es diferente de las que son, como dijéramos, supervivientes de ese desastre. So the survivors, they were alive, Los supervivientes, bueno, estaban vivos, ¿no? but of course everybody was all wet and lost everything. Pero todos los demás estaban como muy, pues, sorry, ¿de what? They were soaked from the ocean, right? Estaban como Everything was todos soaked. mojados, ¿no? Lo habían perdido todo, No clothes, no tenían ropas, no water, no tenían agua, no food, no tenían comida, no shelter, no tenían techo and a lot of confusion. y había mucha confusión. You know, so the people immediately start finding, you know, where to sit, how to make some place to be and look for food and things like that. But there wasn't any. Y la gente pues intenta buscar un lugar donde puedan estar, que les den alguna comida, algún abrigo, pero es que no había ningún lugar que se les pudiera facilitar eso. And so everybody looking at the first responders to help them. Todo el mundo miraba a los que habían ido allí para dar la primera respuesta, para que les ayudaran. So the first responders had a lot of pressure on them. Sí, pues los que de la primera respuesta tenían mucha presión sobre ellos. And slowly as the days went by, different like United Nations agencies came in and made tents and brought food and water, slowly. Y lentamente, a medida que pasaban los días, pues las Naciones Unidas fueron facilitando tiendas, comida, etcétera, pero fue muy lento. And they had to get some kind of bulldozer to make roads because everything was covered in debris. Y tuvieron que de alguna manera utilizar algunas máquinas para volver a hacer carreteras, porque todo había sido como destruido. And of course people are looking for their relatives that they couldn't find, right? Y muchos de ellos buscaban a su familia, a sus parientes, no los podían encontrar. And so I arrive in that. Yo llegué allí en esta situación, ¿no? En este escenario. And so my job was to kind of answer their metaphysical questions. Y mi trabajo era como de alguna manera responder sus preguntas, llamémosle metafísicas. You know, because when something happens, the Filipinos, they're mostly Roman Catholics. Porque cuando algo sucede, pues los filipinos son como también pues católicos, ¿no? And so they think that this is God punishing them.
Y ellos quizás piensan que es como que Dios les está castigando, pensaban muchos. Because in the religion it says, he can do that. Porque en la religión a veces se dice esto, ¿no? Que Dios puede hacer estas cosas. And so, sometimes people start to feel, emotions like guilt. What did I do? Maybe I am responsible for this. Some people, they feel angry. Why us? Algunas personas a veces tienen sentimientos de culpabilidad, ¿qué habré hecho yo? Algunos surgen sentimientos de ira, ¿por qué nos ha pasado esto a nosotros? So they're really asking me to address all these different emotions, which were different from basic survival needs. Y me pedían a mí que le respondiera a estas preguntas, lo cual era diferente a atender como lo que podrían ser sus necesidades básicas. A ella le pedían que les clarificara este tipo de emociones que estaban sintiendo. So, just if you take such a big thing onto a small scale, anytime anything disturbing happens to anyone, they have basic physical needs to deal with and some helping people to help them. But then there's the psychological, spiritual part, which very often doesn't get addressed. Porque cualquier cosa que suceda, ya sea a gran escala o pequeña escala, pues bueno, una cosa es como solucionar el tema de las necesidades básicas, físicas, materiales, lo cual pues se suele hacer, pero luego no todo el mundo sabe cómo de alguna manera apoyar en el aspecto psicológico o espiritual. So these things are very traumatic. Estas cosas suelen ser muy traumáticas. And when something is like a major dramatic disaster like that, you can grasp that, this is very emotionally and spiritually traumatic. Cuando una cosa de esta sucede, uno puede de alguna manera captar que eso es algo como a nivel psicológico y espiritual, es un trauma muy fuerte. But most of us, we don't experience that level of issue. Pero muchos de nosotros no experimentamos pues, un tipo nivel de situación de este tipo. Have you experienced such a big thing like that? ¿Habéis experimentado alguna cosa así de este tipo, de este calibre? Not really. One time I was in a big earthquake, like an 8-point earthquake in Los Angeles. Una vez estuve en un terremoto de escala 8.0 en Los Ángeles. It's pretty big. Y algo realmente muy fuerte, ¿no? And it happened at 4:30 in the morning. Y sucedió a las 4:30 de la mañana. And because I'm in a spiritual practice, so at that time myself and a few other people, we were sitting in meditation. Ya que estoy como en una práctica espiritual, pues a esa hora yo y otros compañeros estábamos sentados en la meditación. And so it makes a lot of noise. Y realmente pues cuando eso sucede hay un ruido muy fuerte, ¿no? And the house starts jumping up and down quite violently. Y la casa empieza como a sacudirse para arriba y abajo de forma muy violenta. And it's no longer horizontal. Y ya deja de ser como algo también incluso horizontal, ¿no? And things start falling down. Y las cosas empiezan a caer. And you don't know if it's going to be 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. You don't know how much it's going to continue. Y no sabes si eso va a durar pues 10 segundos, medio minuto, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, no sabes por cuánto tiempo va a continuar. And so I was just sitting there and the other people turn around and look at me like, what do we do? Y estaba sentado ahí y las otras personas como que la miraron a ella y bueno, como decir, ¿qué hacemos? So I said, don't move. Y yo les dije, no os mováis, Sit, don't move. quietos, ¿no? No os mováis. So they didn't move. Y no se movieron. And that was actually better because when things are falling down and not falling down on you, if you move, they will fall down on you. Sorry, If things are falling down, si las cosas están como cayéndose, but they're not falling down where you're sitting,
pero no están cayendo sobre donde tú estás sentado. If you run, Si corres, they will fall down on you. es posible que caigan sobre ti. So I don't know why I told them don't move, No sé, yo en realidad no sé por qué les dije que no se movieran, but it turned out to be the best instruction. pero luego nos dimos cuenta de que fue la mejor instrucción que se les podía dar. I think it lasted about maybe 1.5, 2 minutes. Yo creo que duró 1 minuto y medio, 2 minutos, But around us, all the people were rushing out of their houses. pero a nuestro alrededor, pues en sus casas otras personas estaban como corriendo todas de un lado para otro. And they all came to our house. Y todos se fueron a su casa, que era también un centro de meditación. I said, why you come here? Y les dije, ¿por qué venís aquí? They said, it's safe here. Y dijeron, bueno, aquí, porque aquí es seguro. I said, how do you know? Y que, ¿cómo lo sabéis? We know. Sí, decían, lo sabemos, lo sabemos. So there's something about the effect of vibrations on things and walls and ceilings and floors about vibrations. Hay algo, como podríamos decir, acerca de las vibraciones que tienen un efecto sobre el suelo, las paredes, los techos, ¿no? Something happens to matter when you regularly put in good thoughts, good feelings, good vibrations. Algo le sucede a la materia cuando uno le pone de forma regular buenos pensamientos, buenos sentimientos. Algo sucede a la materia. And same thing happened in Japan. Lo mismo sucedió en Japón. There was a big earthquake in, I think it was Tokyo or Kobe, one of those places. Hubo un gran earthquake, ¿no? Terremoto en Kobe o Tokio, uno de esos lugares. And everything fell down, but the meditation room was okay. Todo se cayó, pero había una sala de meditación que se mantuvo ahí. So it's like, In India also it happens in a place, ¿no? yeah, it did. It happened. You want me to tell that story? It was an amazing story. Yes, of course. Yeah. Okay. In India there was a gas explosion. En India hubo una explosión de gas muy fuerte, creo que fue Bhopal, ¿no? Bhopal. I think so, yeah. Yeah, Bhopal. And there was this little girl. Y había una muchacha joven. We have meditation centers, and so there was this little girl who was in the meditation center. Y había esta joven, ¿no? Que estaba en un centro de meditación. And I think that this explosion happened in the night time. Y creo que esta explosión sucedió durante la noche, ¿no? Fue una explosión de gas. And she got this feeling Y ella tuvo ese sentimiento in the afternoon, en la tarde, or maybe late afternoon, quizás en el atardecer o el anochecer, that she should drink a lot of water. de que tenía que beber mucha agua And she should close all the windows y que tenía que cerrar todas las ventanas and put the fan on maximum y que tenía que poner el ventilador al máximo and get under a lot of blankets and go to sleep. y ponerse bajo muchas mantas y ponerse a dormir. She was the only survivor in that area. Y fue la única que sobrevivió en esa zona. You know, and when she kind of woke up and there was nobody left, you know. Cuando ella despertó, luego comprobó que no que había quedado nadie, ¿no? A su alrededor. And it was extraordinary because it was not normal for a person to just do that for no very good reason, but she did. Y fue como algo extraordinario, ¿no? Porque no es algo como muy normal, ¿no? Que una persona pues tenga esa serie de pensamientos, de hacer unas cosas y las haga. Well, sometimes things like this happen to people in dangerous circumstances, and this increases the concept that you can have special divine protection. Y a veces pues hay otras experiencias de personas que experimentan este tipo de reacciones en situaciones así de peligro, lo cual te viene a querer indicar que a veces puede haber como una especie de protección divina, llamémoslo de esta manera.
So we have actually, I'm thinking as we speak, more and more little examples. Y a medida que vamos hablando me van viniendo ciertos ejemplos. Driving in India is highly dangerous, right? Por ejemplo, conducir en India, no sé si habéis estado una vez, pero es como bastante peligroso. But I drive in India. Pero yo he conducido en India. But only from Ella. a certain place to certain other place, up and down the mountain where we have our meditation place. Pero solo pues de cierto lugar a otro, o de arriba abajo la montaña, donde hay una sede de meditación en India. So I was driving up, Yo estaba un día conduciendo hacia arriba and the road is very narrow, y la carretera es muy estrecha and there's nothing between you and... y no hay nada entre tú y el barranco. So you have to stay on the road. Y tienes que realmente mantenerte en la carretera. So I was driving up in my normal way. Y estaba conduciendo de forma habitual There was another car coming the other way on my side of the road. y vi que venía otro coche en dirección opuesta por el carril que yo iba. Sometimes people play chicken. ¿Play chicken? Chicken, yeah. It's like to see whether you're afraid or not. Algunas veces con las personas es como que te ponen a prueba, ¿no? A ver si tienes como miedo o no. ¿Eh? So I caught the eye of this driver. Y yo de alguna manera me fijé en los ojos de ese conductor. He clearly had no plans to go on his side of the road. Y realmente parecía que no tenía planes de desviarse hacia la dirección que tenía que ir. And these are hairpin bends, so you don't see somebody very much in advance. Y esto es como que de alguna manera es una carretera de muchas curvas y no ves el que te viene con mucho tiempo de antelación. So I said, oops. Y dije, uy, uy, uy. I said to my passenger, hold on, we're coming through. You say? I said to my passenger, hold on, because I'm going to go fast. Y le dije al que iba conmigo, ¿no? Agárrate bien porque yo ahora voy aquí a acelerar. We had a millimeter possible. Y teníamos como una especie de, como 1 milímetro, ¿no? Para poder pasar. So I said, I take a chance, I go. Y me dije, voy a intentarlo, ¿no? Voy a tomar la oportunidad, ¿no? Voy a pasar por... As you can see, we were okay. Ya, podéis ver que, bueno, que pudieron pasar, ¿no? Aún está aquí. So it's like if you have a regular practice to be connected with the divine, Si tienes una práctica regular, ¿no? En tener esa conexión con el divino, it helps you in emergency situations. te va a ayudar en situaciones, eso te va a ayudar en situaciones de emergencia. Because somehow you get a good thought in your head to do the right thing. Porque de alguna manera tú recibes como una especie de inspiración en tu cabeza de hacer la cosa que es correcta You don't panic. y no entras en pánico. Because if you panic, you can't do the right thing. Porque si entras en pánico no puedes hacer la cosa correcta. It's like you get kind of made to do the right thing. ¿Perdón? You get made to do the right thing. So you don't have any choice. Es como tú tienes que hacer la cosa correcta, ¿no? No hay otra elección, es lo que tienes que hacer. And you say, wow, how did that happen? Y luego te dices, wow, dices, ¿cómo sucedió eso? And you say, thanks, God. Y yo siempre doy gracias a Dios de eso, ¿no? Because you don't find any other explanation. Porque si no, es que no puedes encontrar ninguna otra explicación. And so what I find is obviously these things are very memorable whenever they happen because they leave a big impact on your consciousness. Estas cosas como son muy memorables porque dejan un impacto muy profundo en tu conciencia, ¿no? Cuando te sucede algo así. But there are so many times when something urgent happens that's not a matter of life and death, but you have to do the right thing. Pero muchas veces como que también hay casos en que sucede algo urgente, que no es un tema de vida o muerte, and you have to act, You have to do the right thing, pero tienes que hacer la cosa correcta. but quite often you don't, Pero a menudo no lo hacemos,
because it's not that dangerous. Porque quizás no es tan peligroso, podríamos decir, no es una situación de tanto peligro, tanto riesgo. And I find in those situations your emotions come up, your regular normal emotions come up and mess everything up. Y lo que sucede es que a veces en esas situaciones de urgencia en que uno tiene que dar la respuesta, surgen unas emociones que suele uno tener que lo alteran todo, ¿no? Lo agitan todo. You might experience that, or suddenly somebody does something and they've betrayed you. You will be angry about it. Por ejemplo, te voy a dar el caso de que quizás alguien como que te traiciona y quizás te sientes muy enfadado con esa persona, ¿no? Or sometimes you think somebody did something, it looks like it, all the circumstances point to them, but actually they didn't. Y a veces pues sucede que sucedió algo que todas las circunstancias apuntan a que lo hizo alguien, pero en realidad no lo hizo esa persona. But instead of checking it calmly, you react. Pero en vez de revisarlo de forma calmada, si lo hizo o no, uno suele reaccionar. And then you do something regrettable. Y luego hace uno algo de lo que se arrepiente más adelante. Maybe you've experienced something like that. Quizás habéis experimentado algún tipo de cosas así. Have you? ¿Sí? Nobody wants to say because it's not the kind of thing you would say. Quizás nadie lo quiere comentar porque no es una de las cosas que uno pues, le guste quizás hablar de ello, ¿no? But I think, a lot of us get into situations where our immediate emotional reaction comes and then it makes us do something that if we had just waited 1 or 2 seconds it would have been better. Pero quizás muchos de nosotros a veces nos hemos encontrado en situaciones en que viene una situación que nos hace reaccionar con ciertas emociones, que luego pues, no nos sentimos bien acerca de ello, nos arrepentimos, y que si hubiéramos solo parado y pensado 1 o 2 segundos, probablemente hubiéramos sabido dar una mejor respuesta. I have a story like that too, if you want to hear more stories. Tengo una historia acerca de ello, si queréis escuchar alguna historia más. There's a place, in it's England, Ireland, Scotland, Wales. So there's these multiple countries. So I think it was in Wales or the west part of England, there was it was a long, many centuries ago. Hace muchos siglos, en una zona allí del Reino Unido, en Gales, sucedió una... So there was this prince or somebody like this who's a knight in armor, a warrior, because it's dangerous with wars at that time, Middle Ages. He was wearing like a warrior. He was like a fighter. Era como un príncipe, que era como un guerrero, ¿no? Que iba vestido con sus armaduras, ¿no? And he had his child, baby. Y él tenía un bebé, ¿no? Su hijo, un bebé. And he had his dog. Y tenía también su perro. But there was an enemy, he had to go and fight the enemy, so he told his dog, look after the baby. Pero tenía que ir a luchar con un enemigo y le dijo al perro que se quedara allí y que cuidara del bebé. And the dog was absolutely capable and very loyal and correct. Y el perro era como muy leal, muy correcto, ¿no? Confiable. But when he came back, he found big disorder and the baby was covered in blood. Pero cuando regresó vio que todo estaba como desordenado y el bebé cubierto de sangre. So he immediately thought the dog had attacked the baby. Inmediatamente pensó que era el perro que había atacado al bebé So he killed the dog. y mató al perro. Then he saw a wolf half dead. Y luego vio a un lobo cerca, medio muerto. Because actually the wolf had come to take the baby and the dog had fought the wolf and practically killed him. Porque el lobo había venido para tomar el bebé, pero el perro le había atacado al lobo y casi lo había dejado medio muerto. So that means the dog had done exactly what he had to do, but he had responded too fast and then he killed his dog. Entonces averiguó que el perro había hecho lo que tenía que hacer, pero él había respondido, había dado una respuesta demasiado rápida, emocional, y había matado al perro que... So he, for many, many years, was very upset and full of regret because of this fast action, which was not the right thing to do at Y all. durante muchos años como que se sintió muy arrepentido por esa reacción tan rápida
de la que luego pues se arrepintió, ¿no? So I think basically what I'm wanting to say this evening is that we need to think about making ourselves strengthened. Y básicamente lo que yo quiero compartir esta tarde con vosotros es que tenemos que de alguna manera conseguir más fortaleza And really look at if we react fast and do regrettable things, what we need to do through some kind of practice so that we protect ourselves from having to regret such things. y observar si tenemos a veces esas reacciones, esos prontos que reaccionamos de forma inmediata y luego pues revisar qué métodos podemos adoptar para que luego pues respondamos de manera diferente y no hagamos las cosas que luego nos arrepintamos de ello. And I think such kind of way of developing yourself is also helpful when you have these serious life and death moments that come. Y creo que una forma interesante de desarrollarse uno mismo en estos temas es cuando uno pues se encuentra en esas situaciones a veces que puede encontrarse de vida o muerte, ¿no? Eso te da una experiencia importante. And you need to sort of develop a kind of faith that you have such a value that you will be protected. Why not? Y uno tiene que tener ese tipo de fe en el que tiene tanto valor de que de alguna manera vas a estar protegido, ¿no? ¿Por qué no lo vas a estar? I had another experience. I'm an ocean of stories today, but you want to hear one more? Tengo otra experiencia, no sé, te vienen como muchas historias, voy a compartir una más. So this one was in California, Esta sucedió en California and I had some health problems, tuvo ciertos problemas de salud and which nobody could figure out any solution to. en el que nadie me podía como dar una solución So I created my own invented solutions. y ella creó su propia solución inventada. So I thought, okay, what I'm going to do is I'm going to go swimming every day, and that will help. Y lo que pensó es, digo, bueno, voy a ir a nadar cada día y eso me va a ayudar. So California has Pacific Ocean, En California tiene el Océano Pacífico big waves. y unas grandes olas. And so anyway, one day there was a kind of storm and the waves were a lot bigger. Y un día había como una tormenta y las olas eran como más grandes de lo habitual. And there was riptides. Riptide is when the currents come and take you away if they possibly can. Había como, ¿cómo sería? Riptide. Current? Say a current? Corrientes, ¿no? Había unas corrientes como que te podían arrastrar, ¿no? Fácilmente hacia dentro del mar. So it looks very nice, but it's dangerous. Y parece como muy bonito, pero es muy peligroso. And you can't see it's there or not there. Y no puedes ver ahí si están ahí o no, esas corrientes. So I was with an Australian professional swimmer. Y estaba con un nadador australiano que era profesional. And she wanted to swim also. Y él también quería nadar. And I was with a few other people, they wanted to just stay on the beach, so they stayed on the beach. Y estaba con otras personas que se querían quedar en la playa, pues ellas se quedaron en la playa. So I went in, it was fine, came out, it was fine, no problem. ¿Vale? I went into the water, came out, no problem. Y fui al agua, volví sin problema. And then she said, I think it's too dangerous, I don't think I can go in this water. De los swimmer. Australian professional swimmer, I'm El, just... el nadador profesional australiano decía, yo creo que hoy es un poco peligroso esto, yo creo que no voy a ir a nadar. So I said, no, I just went in and came out, no problem. No, yo le dije, yo fui y volví sin problema. So she said, okay. Y él dijo, bueno, vale. But we were a few meters down the coast, few like 5-6 meters along. Estábamos como unos 4 o 5 metros lejos de la costa. And we went in, but in that place there was a big current. Where I went 5-6 meters away, there was no current. Pero donde había ido ella antes, no había ningún tipo de corriente, pero unos metros más allá sí que había una gran corriente. So we went in, the current took us out. To him.
out Tuyo. into the ocean. Ooh, in 1 second. ¿Tú junto yo? To me and to her. Que vino como una corriente de esas que en unos segundos como que se las llevó adentro del océano rapidísimo. You can't touch the ground. Y entonces no puedes tocar el suelo, ¿no? No podía tocar el suelo. 8-foot waves, Y habían como unas olas muy altas, 2.5 meters. de 2 metros y medio, Big current. y grandes corrientes subterráneas, ¿no? I said, oops. Y dijo, uy, uy, uy. I could die now. Y pensé, puede morir ahora, ¿no? Puede que muera ahora. I could. Podía. But then some kind of voice said, you could, but it's not time. Y vino como un tipo de voz, vino como decía, podía ser que murieras, pero no es el momento. I said, okay, in that case, I have to body surf my way back. Entonces digo, bueno, pues en ese caso tengo que hacer que mi cuerpo retorne, ¿no? a la orilla. And then came a very big wave, Entonces vino una ola como muy grande, ¿no? and the voice said, roll up into a ball. Y entonces la voz le dijo, enróllate como si fueras una bola, ¿no? So I said, okay, I roll up into a ball, went down, Entonces me enrollé como si fuera una forma de bola, came up again. me fui para abajo y volví arriba. So I said, all right, give me waves, big ones, I have to get to the shore. Y entonces digo, venga, va, dame olas, ¿no? Para que pueda volver a la orilla. A grandes olas, ¿no? And I couldn't pay much attention to the Australian girl because I was busy. Y no pude poner como mucha atención a la chica australiana que estaba conmigo, que también había sido arrastrada, But she was looking at me. pero ella me estaba mirando a mí. And she said to herself, okay, if Denise can get out, then I can get out. Entonces me vio a mí y dice, si Denise puede salir de aquí, yo también puedo salir. So she went on that idea, and I kept saying, give me another wave, because you get a wave, you go in, and then it pulls you out again, so you need a bigger wave to get back. Entonces pensó pues, que necesitaba una gran ola, venga que la empujara, ¿no? y que viniera esa ola para llevarla. And our people on the shore, we waved at them like, get some help to us. They thought we were having fun. Y la gente que estaba en la orilla, que iban con ellos, saludaban, ¿no? Y pensaban que nos lo estaban pasando muy bien, y él estaba pensando, ¿por qué no nos ayudan, no? So you're on your own. Y tú llega un momento a veces que estás como también eso le hizo ver que estás tú solo, ¿no? But there was this, presence with me with a few little statements like, go into a ball, go down, come up. Okay. Pero había esta como pequeña presencia que le decía, ¿no? Hazte como, enróllate, haz como una bola, ve abajo y vuelve a subir y saldrás. So after about 20 minutes, we reached the shore. Y después de unos 20 minutos volvimos a alcanzar la playa. And she also. Y ella también, su compañera también. And happily ever after, kind of. ¿Sorry? We were happily ever after, like the end of story is happily ever after. Y fácil, bueno, pues la historia terminó bien, ¿no? Y fueron felices, ¿no? But when you get experiences like that, one of the things I thought at that time is, oops, I've used up some credit. A veces, cuando sucede ese tipo de cosas, ella piensa, dice, he gastado un poco de crédito, ¿no? Del que tenía. Because you have a certain amount of credit with the divine. Porque But tienes if you use it up, then you have less. cierto nivel de crédito, ¿no? Con el divino, ¿no? Pero si vas usándolo, pues te queda menos. So I thought, be careful, don't use up your credit like that. Yo pensé, sé cuidadosa y no malgastes, ¿no? El crédito que tienes de esa manera, pensó. But all these kind of experiences make you feel, a lot more. It's not really the need to feel secure, but it's like you don't feel afraid. Este tipo de experiencias a veces no te crean una necesidad de sentirse seguro, pero lo que sucede es que no tienes como miedo, ¿no? No tienes miedo. Because in life there are times when you have to take a risk.
Porque en la vida hay momentos en los que uno tiene que arriesgarse. You have to take a risk in relationships, you have to take a risk in business, you have to take a risk in Uno a veces so many things. se tiene que arriesgar en las relaciones, a veces uno se tiene que tomar ciertos riesgos en los negocios, en muchas otras áreas. And you don't know whether your decision will be a good one or not until afterwards. Y tú no sabes, ¿no?, si tu decisión va a ser la correcta o no hasta que después que haya sucedido. And I think part of your practice of connectivity with the divine is you feel more confident Y, in taking risks when you have to take a risk. y mucha de esta práctica, de esta conexión con el divino, lo que te ayuda es que de alguna manera te sientas como con más confianza en aquellos momentos que tengas que tomar riesgos y los tomes sin miedo. If you don't take a risk, you don't get anywhere. Si no tomas ciertos riesgos, no llegas a ningún lugar. If you take a stupid risk, you also don't get anywhere. Si tomas un riesgo estúpido, tampoco llegas a ningún lugar. So you have to try and take as much as possible a calculated risk, even though it's uncertain anyway. Y uno a veces tiene que tomar un riesgo, que podría decir un riesgo calculado, aunque el resultado pues sea incierto. It's a kind of balance between common sense and willingness to take a chance. Tener un equilibrio entre el sentido común, la voluntad de tomar una oportunidad And readiness that, okay, if this fails, I'll deal with it. y estar también preparado en que si dice esto falla, es bueno, estoy capacitado de manejarlo. Because sometimes you take a risk and it doesn't go so well. Porque a veces uno toma un riesgo y quizás no marcha, no sucede, no va muy bien, ¿no? You have to deal with it. Y uno tiene que pues, manejar eso, ¿no? And so if you're ready and willing to deal with it, I think it helps to be ready and willing to take a risk. Y si uno está preparado como para manejarlos, bueno, también uno está preparado para tomar el riesgo. And if we go back for a moment to the story I was telling you about the big typhoon in the Y Philippines. si volvemos por un momento a la historia del gran tifón que sucedió en Filipinas, I was talking to some university students who had survived, who were in one of the still manageable rooms of the lecture halls in the university. estuve hablando con unos alumnos de la universidad que habían sobrevivido al tifón y que estaban en unos lugares relativamente seguros. And they said to me, why did this happen? Y me preguntaron a mí, ¿por qué esto sucedió, no? ¿Por qué ha sucedido esto? Now, it's not possible to tell people the answer to that question because you can't. You don't know. No es posible darle una respuesta a las personas a esa respuesta porque tampoco lo sabes. You say, okay, it happened to you because you were in the way of this typhoon, but Y that's dijo, not bueno, a very good answer. te sucedió porque estabas como en el camino de este tifón, pero esa no es una respuesta muy buena. You know, so what will I say? Y dije, ¿qué les voy a decir? I have to say something, Tengo que decirles algo, ¿no? and I have to say something that is satisfactory. Y les tengo que decir algo que sea satisfactorio. So I said, what will I say? Y pregunté, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les digo? And I was remembering one of the pieces of spiritual study that I had studied. Y ella recordó un fragmento de uno de los conocimiento espiritual que había estado estudiando. And it had said, which came to my mind, it happened to make you strong and to make you experienced. Y le vino a la mente este pensamiento que eso te ha sucedido para hacerte fuerte y hacerte experimentado. So I said that. Y les dije eso. And they said, yeah, that's right. Y dijeron, sí, eso es correcto. They felt that, yeah, that's exactly why it happened. Y sintieron que sí, que era así, que eso es por lo que había sucedido. And they said, yeah, we can work with that. We can
accept that. That makes sense to us. Y bueno, dijeron, sí, eso tiene sentido para nosotros, podemos aceptarlo y podemos movernos, ¿no? I was quite, surprised that I could end up saying something that was exactly what they needed to hear. Y como que me sorprendió bastante, ¿no? Que al final les pudiera llegar a decir lo que era lo que necesitaban escuchar. And, oops. They were able to remain positive, Y de alguna manera, debido a eso, pudieron mantenerse positivos. and get on with the business of what you have to do to fix up your life, your place, your stuff when everything is fallen apart. Y seguir adelante con pues, lo que tuvieras que hacer en tu trabajo, tus negocios, tus relaciones, cuando algo, pues, todo se derrumba, pues tienes que seguir adelante, ¿no? It was like they needed to hear, God is not upset with you, you're not getting punished, you're not stupid, it's not a bad thing. To do something good for you, to make you strong, yes, you want to be strong, to make you experience, yes, okay, good, okay, now get on with life. Porque yo necesitaba escuchar que fuera algo diferente a no que pensaran que Dios les había castigado, que eran malos, que habían hecho algo mal, ¿no? Sino que eso les había sucedido para hacerles fuertes y experimentados. It's very easy to get into a negative frame of mind when things are stressful, difficult and confusing. Porque es muy fácil entrar como en un patrón mental de negatividad cuando suceden cosas imprevistas o complicadas, difíciles. But what I find is I take time to meditate pretty frequently, pretty strongly. I study a lot of stuff. I fill my head with material that Pero ella, is empowering, actually. ella procura dedicar mucho tiempo pues, a meditar, a llenar su cabeza de conocimiento, de sabiduría espiritual, porque eso también es muy empoderante. And I find that it helps, where you might give up, you don't. Y creo que me ayuda en el sentido de que allí donde uno quizás pues muchos abandonarían, pues tú no abandonas, ¿no? Where you might resent because everybody's against you and it's not fair, but you don't care. Y donde uno podría estar resentido, pues llega un momento en que a ti tampoco te afecta eso, ¿no? Or you get sometimes people just try to diminish you, they say bad things about you, blah, 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 you Otros don't care. a veces intentan rebajar y dicen cosas negativas de ti, bueno, tampoco te importa, It doesn't matter. no importa. It's helpful, very helpful. Sí, pues es de ayuda, ¿no? Es útil. Sí, I think we I'm should. supposed to stop at a certain point. There's no clock, so I don't know. Yes, It's time, right? 10, 10 Okay. past 8. I'll stop. Thank you very much. So let's, before we separate, just take a few minutes to just sit quiet and Vamos solo a reflect. terminar con una pequeña práctica de meditación, si os parece, y vamos a sentarnos cómodamente. That there's so many things and circumstances that we don't really like. Many things and circumstances we don't like. Hay muchas situaciones, circunstancias que no nos gustan, But they all have a good purpose. pero todas tienen un buen propósito. So we have to find out Pues tenemos que averiguar this positive message el mensaje positivo and recognize our individual value. y reconocer nuestro valor individual. You're important. Sois importantes. Your existence makes a difference. Vuestra existencia crea una diferencia. Connect with that divine force
conectamos con esa fuerza divina and take energy, y tomamos energía, energy of love and peace, energía de amor y de paz, energy of personal strength, energía de fortaleza personal, energy of purity, energía de pureza. and nurture yourself with this. Y nutriros de esto Let it spread into the atmosphere. y que se esparza en la atmósfera, en el ambiente. Let it nourish your relations and connections. Y que también nutra y alimente vuestras relaciones y conexiones, Your sense of self, vuestro sentido del ser. and just bathe in that pure energy. Y sumergiros en esa energía pura. And then gently let yourself come back to regular, everyday state. Y luego, pues suavemente vamos retornando a nuestro estado habitual de conciencia. It's as if you can make a shift into another kind of dimension, take power, come back, be normal. Luego, pues hay que hacer esto, ¿no? Acceder a este nivel de conciencia, tomar poder y luego volver a la actividad normal. Just to nurture yourself. Para como irse uno nutriendo, ¿no? Alimentando, Nurture your mind and your heart. nutrir, alimentar vuestra mente y vuestro corazón. Care for your soul. Cuidar vuestra alma. Thank you very much.